se quiere confeccionar un frasco con las siguientes proporciones. Este es el frasquito, ¿ven? Y lo que preguntan es cuál es el volumen que contendrá el frasco en función del radio basal. Ya, entonces aquí lo que nos están pidiendo es la fórmula para calcular el volumen, pero en esta situación, con estas medidas del frasco. Entonces lo que primero tenemos que recordar que es el volumen y qué es lo que es el área para que veamos la diferencia. Cuando a ustedes les hablan de volumen, que otras veces yo también se los he dicho, es lo que está dentro del frasco. Eso es volumen. Cuando ustedes se toman una bebida y en la bebida dice que es de 400, 500 cc, lo que les están dando es el volumen. Es la cantidad de líquido que está entrando en el envase, en la botella, en la caja, en lo que sea. ¿Ya? Como ven. Aquí, por ejemplo, el volumen es la capacidad que tiene para tener toda esta montona de aceitunas bien ricas, aceitunas para cóctel. Ya estas aceitunas aquí que están adentro, junto con el líquido, hacen lo que es el volumen. En cambio, el área es como el contorno de la figura, el contorno, el frasco, digamos, y la tapa, porque hay que incluirlo todo. Eso podríamos decir que es como el área, porque es lo de fuera, aunque igual tiene como un grosor, así que en estricto rigor no sería tampoco área, porque también tiene un grosor. Pero así como matemáticamente haciendo la analogía es como eso, ¿ya? Entonces lo que aquí están pidiendo es el volumen, y para calcular el volumen tenemos que recordar cómo se saca el volumen de un cuerpo geométrico. Este es un cuerpo geométrico. ¿Qué cuerpo geométrico es este? ¿Qué es? ¿Es un cubo? Ese no es un cilindro, ¿no? Exacto, es un cilindro. ¿Sí? ¿Se han fijado que los rollitos, eso siempre les dicen a la parte del medio, el cono del papel higiénico, del confort? De hecho, eso está mal dicho, deberían decirle el cilindro, porque eso es un cilindro, no es un cono. El cono es como el de los barquillos, pero el de los helados, o el que se usan ahora mucho en la carretera para simbolizar por dónde tiene que ir el tráfico, eso para marcar, eso también son conos, pero el del rollo de confort nunca fue cono, pues es un cilindro. Lo mejor es decirle un tubito para que no entrarse en complicaciones. Ya, esto es un cilindro. Y el área del cilindro, al igual que el área de otros cuerpos, como prisma, como una caja, por ejemplo, que se llama paralelepípedo, o prisma de base cuadrada, rectangular. También hay prismas de base como triangular. Esos son como, no sé si han visto ustedes unos chocolates que son bien larguitos, que tienen como una forma de triángulo. Eso es como un prisma de base triangular. Y estos cuerpos siempre se saca el volumen con el área basal, se multiplica por la altura, por el alto que tiene la figura. Entonces acá sería como el área de la base, y la base aquí es un círculo, lo que tiene abajo es un círculo, igual que la de arriba. Se supone que son similares, ¿eh? Que aquí no, en la realidad no son tan exactas las cosas, pero se supone que el área de esto y de esto de abajo son la misma, ¿ya? Y esta sería como su altura. Esto de acá es un círculo. ¿Quién, por casualidad de la vida, recuerda cómo se saca el área de un círculo? ¿Se acuerdan? Porque en el círculo ustedes usaban dos fórmulas. Una que era para el perímetro de la circunferencia es como lo de afuera, el círculo es como lo de adentro. Cuando uno saca el perímetro de la circunferencia, usaba una fórmula. Cuando uno saca el área, que es como todo. Radio por pi. Sí, por ahí. Es pi por r al cuadrado. Sí, estaba bien, solo que te faltó elevarlo al cuadrado. El área se calcula como pi por r al cuadrado. Y el perímetro de la circunferencia es 2πr, 2πr, ¿ya? Entonces aquí sería, se la voy a poner porque aquí la tengo. El volumen del cilindro es, como les decía, el área basal, aquí, por la altura. Porque esto del volumen es como cuando ustedes han ido a comprar mortadela a un kiosco o en el supermercado. Ustedes tienen una lámina bien delgadita, eso sería como el área nomás de la base, digamos. Pero estas láminas, si ustedes las van apilando hacia arriba, ponen una encima de la otra así, al final, ¿qué es lo que van a tener de figura? Van a tener un cilindro, ¿se fijan?
que digamos que todo el alto va a ser como la altura que tiene este cuerpo geométrico. Entonces, eso es lo que pasa acá, que uno calcula esta área y después la multiplica por la altura, porque serían como las láminas de la cecina que se van subiendo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es buscar el área de la base, y en el caso del cilindro es pi por r al cuadrado, porque aquí abajo es una circunferencia. Si fuera un cuadrado, por ejemplo, ustedes tendrían que poner a cuadrado, porque es a por a. Entonces ahí sería a cuadrado por h, ¿se fijan? Ahí se podría ver de esa manera. Si es un triángulo, podría calcular el área del triángulo como la base por la altura partido por 2, así, bueno, como sea y eso lo multiplican por la altura del cilindro, porque ahí serían distintas las alturas. La cosa es que esta es la fórmula del volumen del cilindro. Y en esta hay que reemplazar. Uno pone el pi. El R, bueno, es el mismo que aparece aquí, así que eso no hay que reemplazarlo. Aquí se supone que este R va tomando valores. Por ejemplo, puede medir 5 centímetros, puede medir 2,5, 3, 10 centímetros, depende de qué tan grande quieran el frasco confeccionar, hay de distintas medidas. Y el H sería esto, la altura. Esto es lo que hay que reemplazar. Los 3 R. Aquí lo que está diciendo es que el volumen, así, si esto mide R, la altura va a medir 3 veces R. O sea que si aquí midiera 5 centímetros, esto va a medir 3 por 5, 15. ¿Se fijan? Si el radio mide 2, aquí va a medir 6. Está como en esa proporción. Eso es lo que le están indicando aquí en la proporción que está en esas medidas. Aquí ponemos entonces la fórmula y reemplazamos. Ahí donde dice H, lo que hacemos es poner el 3R, porque ese no decía aquí H, decía 3R, esa es la altura. Aquí yo le puse B de R porque acuérdense que las funciones uno generalmente les ponía f de x, pero cuando ustedes ya tienen un problema, uno siempre trata de ponerle las iniciales de lo que está calculando y de las variables que está usando. A veces, por ejemplo, ¿Esto es volumen de radio? claro, justamente, este es el volumen, la B de volumen, y la R es como lo que va variando, es como la X, ¿me entienden? Entonces, por eso es que aquí en vez de poner X, uno pone R, porque eso es lo que varía. En las otras que habíamos visto anteriormente, en las otras clases, habían unas que eran, por ejemplo, con T, entonces en vez de poner X, se ponía una T, porque tenían que ver con el tiempo. Entonces, por eso uno ponía la T. Por eso las va uno cambiando. Pero esta ya sería lo que les están pidiendo, que es la función, pero hay que arreglarlo un poquitito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 3 que está aquí, lo vamos a poner adelante, porque generalmente estos coeficientes se ponen adelante de la expresión. Entonces el 3 va a ir adelante, y las R las vamos a juntar. Entonces, si aquí yo tengo R cuadrado, y aquí tengo R, ¿a cuánto me va a quedar elevada la R? ¿A cuánto quedaría? Aquí tengo R al cuadrado, y aquí tengo R, que imaginariamente está elevado a 1. Entonces, si la... Al cubo, ¿no? Exacto, muy bien, Patricio. Aquí va a quedar la R elevada al cubo. Entonces, la expresión les va a quedar así. 3, que es ese de ahí, obviamente si este número aquí cambia, a ustedes también les cambiaría ahí, pues, porque depende de eso. Y pi se mantiene, y aquí las R se suman y queda elevado al cubo. Y ahí está listo el ejercicio. Quizás me demoré mucho en el preámbulo, pero era para que entendieran cómo llegamos ahí, ¿ya? Pero es fácil el ejercicio, no es tan complejo. Es cuestión de simplemente saber cuál es la fórmula del cilindro, y si les ponen, por ejemplo, otra figura, no sé, pues, si les ponen un cono, les ponen como una caja, ahí tienen que buscar cuál es el volumen del prisma, de base cuadrada o de paralelepípedo. ¿Cómo? Ustedes ahí también les muestran siempre los dibujos, así que también con los dibujos en internet uno puede ubicar a cuál figura les están haciendo referencia. Ya, la pregunta 2, que está relacionada, que es de lo mismo anterior, dice, el dominio de la función, hoy le puse 2 veces de la función volumen del ejercicio anterior es. Aquí les están pidiendo cuál es el dominio. Recordemos que el dominio eran los valores que tomaba X. Y en este caso, la X es la R. Entonces son los valores que toma la R. Y ahí tienen que pensar, así como les explicaba yo antes, no es como un número, sino que es como un conjunto de números. Entonces ustedes ahí tienen que decir si son
Los números reales abarcan todos los números positivos, los negativos y el cero. Tienen que decir si es solo R+, cuando son solo números positivos, o R-, si es que son solo números negativos, o tienen que poner si es R+ y el 0, si es R-. Ese es el tipo de respuesta que les están pidiendo acá. Como la prueba es con alternativa, ustedes van a tener que marcarla nomás. Entonces aquí lo que tienen que pensar es qué números pueden ir en la R, qué valores. Porque miren, en el cuarto A que le estaba haciendo ayer la clase, igual yo les decía que si por ejemplo una variable es como por ejemplo la temperatura. Ustedes saben que la temperatura, cuando uno le dan la temperatura, también le hablan de valores negativos, que decían menos 1 grado, o que ustedes que son de química, una sustancia puede estar expuesta a grados bajo cero, y ahí se toman valores negativos, ¿se fijan? Y también puede estar a 0 grados o a grados positivos. Ahí esa variable está tomando todos los números reales, porque toma tanto negativos, 0 y positivos, ¿se fijan? Ahí es R, ¿ya? Cuando uno también habla de, no sé, pues las medidas en el subterráneo, cuando uno se va a estacionar, ahí también usa valores negativos. Cuando uno usa medidas bajo el nivel del mar, también se usan valores negativos, positivos y el 0. En esas circunstancias se usan todos los números reales, pero en la mayoría de las circunstancias no son todos los reales. Los reales se ponen solo cuando la variable puede tomar números negativos y positivos y 0. En este caso, cuando ustedes van a fabricar un frasco, ¿qué tipo de valores se van a tomar para el radio? ¿Van a ser todos los reales? Solo positivo. Solo los positivos, exacto. Entonces aquí el dominio es R+, son solo los reales positivos. ¿Se fijan? En el otro ejemplo en que se podría utilizar que fueran negativos, si fuera una variable de dinero. El dinero, cuando uno deposita en una cuenta root, toda esa, van cantidades negativas y positivas, porque cuando uno hace una transferencia, le sale negativo después, porque sacó plata y la transfirió. Cuando en cambio le depositan, es positivo. Esa variable también puede tomar todos los números reales. Pero estas que están relacionadas con las medidas, las mediciones de un frasco, en general, o no sé, de una mesa, de cualquiera de estas cosas, no van a ser negativos, que no se toman esas medidas en forma negativa, siempre son positivas, ¿ya? Así es como se ve el dominio. Profe, ¿sí? Y tampoco sería 0, Profe. ya que no existiría el frasco, ¿cierto? Exacto. Ustedes pueden darle el valor un 0,1, que daría un frasco bien insignificante, pero igual quedaría. Pero 0 no, porque ya no existiría frasco. Exactamente, justamente, así. Nicolás,